frase que me escribiste, Sí, qué bueno que te ayudan que estas frases. decía: "El cielo se alegra este día". Me gustó, eso me animó mucho. Si no, hoy el cielo está de fiesta. Ujú, sí, Sí, así claro. es. Sí, no, no pasa desapercibido, ¿eh? No creas que es cualquier cosa. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un Como era en el principio, ahora y principio, siempre, ahora por y los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pecado Del Padre, concebido. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Olivia, buenas noches, bienvenida. Qué bueno que pudiste conectar y estés por aquí. Bueno, entonces, a ver, la ocasión anterior, nosotros empezamos a indagar en el mundo, ¿no? En el mundo como este espíritu hostil a la luz, hostil a la verdad, y en definitiva, hostil a Dios. Y hay un problema, estamos en el mundo. De hecho, el mundo es el entorno, es el ambiente, es el lugar en el cual desplegamos nuestra existencia, ¿no? Está en el mundo. Y por eso también hay que, ¿no? Como nos enseña Newman, a conocer, ¿no? El modo de proceder del mundo, cuál es pues su dinámica, sobre todo porque, como dijimos, cuando hablamos de la tentación, generalmente la limitamos al maligno, ¿no? Para nosotros, tentación es prácticamente inseparable del maligno. Y sí es cierto, pero como nosotros dijimos la vez pasada, y eso es muy importante, ¿no? El maligno primero se apoya en lo que el mundo realiza para que el terreno esté, por así decirlo, preparado, ¿no? Y cuando ya están las condiciones dadas, entonces sí, ¿no? Aparecerá. Mientras no. Por eso es que hay muchas personas que a lo mejor no tienen una tentación demoníaca explícita, pero que están definitivamente, ¿no? Eh, Subyugados o a veces hasta quebrantados por el mundo, ¿no? Incluso como hoy vamos a ver, el mundo ya en una segunda etapa, ¿no? La primera etapa la expusimos la ocasión anterior y hoy hablaremos a partir de una segunda etapa, donde podemos ver que la persona, especialmente creyente, ¿no? Empieza a experimentar una especie de inseguridad interior que al final hará, ¿no? Esta inseguridad que se empiecen como a tambalear sus principios, tanto religiosos como sus principios éticos. Es decir, no solo empezará a tambalearse con respecto a su creencia en Dios, sino que también empezará por lo menos a dudar o a cuestionar la primacía del bien. Y esto en efecto suele pasar y es muy frecuente. En primer lugar, porque el mundo, al ser el entorno inmediato en el cual nos encontramos, quiere imponerse sobre cada uno de nosotros. Y para ello, ¿no? Lo va a hacer de dos maneras. Primero, a través de, ¿no? Mantener una postura ciertamente atrevida e insolente, ¿no? Esa es, pues, si lo quieren ver de esta manera, la mundanidad, ¿no? La mundanidad, por ejemplo, ¿qué te dice? Que no te preocupes, que Dios no existe o que sí existe, pero que es tan bueno que no te va a pasar absolutamente nada y que puedes y de hecho debes hacer con tu vida lo que tú quieras y como tú quieras, ¿no? Lo hace de forma atrevida, de forma abierta, ¿no? Hoy es mucho más explícito porque ya vemos casos que podemos denominar extremos. Por ejemplo, un hombre, ¿no? Me parece que está en Chile, precisamente, que dice que él mayormente se siente una niña pequeña, aunque a veces tiene tendencia a, ¿no? Identificarse con otra cosa distinta, ¿no? Aunque casi la mayoría del tiempo se identifica como una niña, ¿no? Entonces, ese es el primero, dijimos, ¿no? Lo primero que va a buscar el mundo, la mundanidad, es sembrar confusión, ¿no? O sea, lo primero que va a intentar es confundirnos, ¿no? Y lo va a hacer de manera gradual, ¿no? A lo largo de nuestra experiencia, sobre todo inicial. O sea, estamos hablando, por decirlo de alguna manera,
en la etapa básica de la niñez y la adolescencia. Además, viene la tentación que nos pone el mundo de pensar que por el hecho mismo de que el mal existe, pues entonces debemos consentirlo. O sea, el mundo nos va a intentar convencer de dos cosas muy puntuales. Primero, que el mal es inevitable. Y segundo, que no podemos vivir sin el mal. O sea, el mundo nos va a sugerir, nos va a proponer que el mal forma parte de nuestra propia experiencia humana. Es decir, que el mundo es inevitable, es necesario y que, por lo tanto, no debemos ni luchar contra él, ni tratar de erradicarlo, ¿no? Cosa que sería prácticamente imposible. Aquí dice Newman, cuando estas situaciones empiezan a darse, entonces es muy probable que una persona que no tenga principios bien definidos comience a experimentar, ¿no?, una inseguridad. Es decir, empiece a dudar de aquello que le enseñaron, por ejemplo, en términos religiosos, pero también en términos morales, ¿no? Hay gente que eso se pregunta. Por ejemplo, ¿por qué me tengo que portar bien si los demás se portan mal? Y eso es a veces como una observación de niños, ¿no? O hay personas que dicen, profe, ¿yo por qué tengo que ser fiel si todos son infieles? O sea, como que pareciera que el mal se impone y no entiendo por qué yo tendría que asumir una postura distinta a la que domina en el mundo, ¿no? Y empieza a haber confusión. Por ejemplo, incluso podemos empezar a suponer que, ¿no?, a los que obran mal les va bien y a mí que intento obrar bien me va mal. Entonces, el bien, en definitiva, al menos en un sentido moral, pues no tiene como mucho caso, ¿no? O sea, no lo voy a erradicar, pero definitivamente no va a ser el eje que articule mi vida. No sé si me explico o no sé si estoy siendo claro, ¿no? O sea, hacemos del bien, pues algo en lo cual no puedo basar mi existencia, ¿no? Porque el mundo exige astucia en el sentido de aprovechamiento, ¿no? De abusar, de sacar siempre ventajas y obrar con un cálculo refinado que me permita ganar cada vez, ¿no?, más y más beneficios o adquirir ciertamente beneficios. Entonces, dice Newman, también tenemos que entender, una, que vuelvo a repetir, es inevitable estar en el mundo, porque este es nuestro entorno, ¿no? Aquí estamos. Y dos, tenemos que aprender cómo opera el mundo para que sepamos también a qué nos estamos enfrentando. Dice Newman, por ejemplo, una persona joven, ¿no?, empieza a conocer el mundo, empieza a salir de casa. Hoy, esto sucede mucho en las escuelas, ¿no? Incluso cada vez a edad mucho más temprana. Me atrevo a decir en el kinder, como ahora lo he podido experimentar con mis niñas, ¿no? O sea, hay ya un despertar sexual en otros niños que antes hubiera resultado quizá impensable, ¿no? Y ahora, bueno, se está dando desde ese momento, ¿no? Desde ese instante. O sea, podemos decir que el mundo, ¿no?, ha ganado mucho terreno, porque antes se supone que, por ejemplo, la cuestión de la sexualidad requería una cierta edad avanzada, prácticamente, ¿no? Ser mayor de edad, pongamos los 18. Pues ahora no. Ahora ya también se han dado varios casos donde niñas de primaria están embarazadas o han quedado embarazadas al tener relaciones sexuales con un niño o con otros, ¿no? A veces ya no se sabe ni quién es el papá. O sea, eso es algo que está ocurriendo actualmente ya. Entonces dice Newman, si a esto le agregamos que una persona que no está bien definida, bien fortalecida en los principios interiores, por ejemplo, ¿no?, le han enseñado que solo hay una fe verdadera, una sola fe, y cuando sale al mundo, se encuentra, para empezar, con que hay innumerables doctrinas, ¿no?, que parecen tener más o menos un cierto atractivo. Y además, cada una de estas doctrinas declara ser verdadera, ¿no?
Por ejemplo, a mí me enseñaron que solo importa la fe católica y pues resulta que después encuentro que no, o sea, que hay otro tipo de creencias o otro tipo de posturas y afirman, ¿no?, ser la verdadera. O sea, me encuentro con algo difícil. Mi fe aparece en el mundo, en este mundo especialmente contemporáneo, como una opción más entre otras, ¿no? Lo cual, digamos, le quita peso, porque mucha gente empieza a ver que no parece más bien no ser absolutamente necesario vivir, por ejemplo, en la fe católica para poder llevar una vida humanamente aceptada. Incluso puede ser que yo elija otra alternativa que me resulte más convincente o más agradable, o puedo incluso renunciar a la religión y tratar de vivir de una manera lo más recta posible, ¿no? Incluso dice Newman, una persona joven ha aprendido que no existe más que una iglesia y ahora se encuentra con que hay muchísimas sectas religiosas. Además, ¿no?, cada una de estas sectas sosteniendo que son igualmente buenas y que además no puede haber una institución divina absoluta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mucha gente hoy en día está afirmando? Por ejemplo, que sí, ok, existe la Iglesia Católica, pero que no es la única, ¿no? Que hay otras iglesias o que hay otras alternativas, no solo para llevar una vida humanamente moral, sino incluso para llevar también una vida espiritual. Entonces, esto empieza a generar, pues, problemas importantes en cada uno de nosotros, ¿no? Especialmente, por ejemplo, porque si analizáramos un poquito la historia, creo que ya podemos detectar dos movimientos últimos que se han dado en relación a la cuestión de Dios. El primer movimiento, que parte desde el siglo XVIII y trata de ganar terreno en el siglo XIX, ¿no?, básicamente lo que pretende es afirmar y convencer que Dios no existe. Estaríamos hablando de una especie de ateísmo militante, como puede darse en el caso ilustrado, incluso desde una postura positivista, es decir, según la ciencia, un ateísmo militante. Pero hacia el final del siglo XIX, como que se dan cuenta de que no es tan fácil que una persona renuncie o pierda un sentido de trascendencia que parece serle fundamental, ¿no? Esto se vio de manera, por ejemplo, muy evidente en la Rusia soviética. A pesar de que fue un régimen estrictamente ateo, además muy duro con las creencias religiosas, especialmente con el cristianismo, no pudo erradicar la creencia de la gente. O sea, no pudo, pues, por decirlo de esta manera, extinguir la fe. ¿Vamos? Entonces cambia la estrategia. A finales del siglo XIX y lo que va del siglo XX hasta el XXI, la cosa cambia. Y ahora ya no se trata de decir que Dios no existe. Esa ya no es la tendencia. Ahora, si ponen atención, verán que la tendencia es Dios sí existe, pero no es lo más importante. Y eso es peor todavía. O sea, porque, claro, no se puede erradicar a Dios, pero lo vamos a rebajar, ¿no? Lo vamos a poner como una opción más entre otras opciones. Es decir, Dios existe, pero no es ni lo más importante, tampoco es lo más necesario. Digamos que Dios ha quedado reducido a una especie de objeto decorativo en la experiencia humana, al cual puedo recurrir, pero en la medida de lo posible, no. ¿No? Lo tengo pues como una especie de adorno. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Por ejemplo, hay personas que aún siendo, en este caso puntual, católicas, dicen creer en Dios, pero su vida está organizada en base a otros principios o en base a otros criterios. Incluso acuden, ¿no?, a la celebración litúrgica, pueden recibir la Eucaristía, comulgan frecuentemente, pero sus convicciones de vida prácticamente no tienen nada que ver con Cristo. Digamos que son creyentes de superficie, ¿no? Se mueven en la superficie. Y esa es la mundanidad. Por eso, repito, no es casual que el Papa Francisco, que también es una importante luz para estos tiempos, no es casual que sea el pastor,
insista tanto y denuncie la mundanidad. Incluso él habla, ¿no?, del espíritu de la mundanidad que ya no debemos consentir de ninguna manera. Ya sabemos que a este cambio de estrategia de decir Dios no existe, Dios sí existe, pero no es ni lo más importante, ni lo primero, ni nada por el estilo, ayudó el relativismo, ¿no?, que Ratzinger combatió tan fuertemente. Dime, Paula. No te escuchamos, Paula. Creo que es por tus audífonos, no te escuchamos. ¿Ahí? ¿Se Ahí escucha? sí, ahí sí. Sí. Y ya voy a empezar. Es que la pregunta se la quería hacer la semana pasada, pero ya no había tiempo. En la película del Padre Pío hay una escena donde dice, porque no sé si lo dijo realmente o no, pero hay una escena donde él dice, le dice a su amigo Agustín que todo es pecado. Y supongo que se lo dice, o sea, no, obviamente no desde el punto de vista de, ¿cómo se llama?, del puritanismo, sino él, yo creo que entendiendo, pues, como ahorita lo que estamos viendo sobre el pecado y la mundanidad y todo eso, si es así, o sea, si realmente, es que con lo de la clase pasada me quedé con esa duda, si realmente todo es pecado por que estamos, o sea, con esa debilidad, o realmente algo se llega a salvar. Pero ¿te refieres O sea, concretamente a la persona o al mundo, pues, al entorno? pues, o sea, como que a las dos cosas, porque si el mundo está lleno de pecado, o sea, supongo que eso hace que yo caiga de una manera mucho más fácil. No, es que eso, es por eso le quería hacer la pregunta, porque se me hace un poquito difícil de concebir. Sí, te entiendo. A ver, no, y la pregunta es buena porque nos ayuda, me parece, a puntualizar un aspecto esencial. En primer lugar, cuando hablamos, a ver, entendamos esto, y creo que eso nos faltó la vez pasada. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de la creación caída, es decir, de lo que emerge a partir del pecado, ¿no? O sea, ya no es un paraíso, es un entorno hostil. ¿Mm? Y aparte, es un entorno hostil, difícil, tanto en términos físicos como en términos no físicos, es decir, espirituales. Porque el mundo queda privado de la luz. El mundo es ausencia de luz, o sea, ausencia de Dios. Tiene su criterio, tiene su proceder, y lo vemos desde el principio. Por ejemplo, acuérdense cómo, de qué manera vive, por ejemplo, Caín, ¿no? Y toda la serie de sucesos que se van dando. Por eso este mundo se va a acabar. O sea, el mundo ha quedado en tinieblas. El mundo es tinieblas, si quieres verlo de esta manera, no como pecado, sino como tinieblas, que en efecto involucra el pecado, pero son tinieblas. Y cuando Dios viene, cuando Dios se hace carne, llega la luz. Por eso el Señor dice, ¿no?, en el Evangelio de San Juan, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Es decir, ya tenemos la luz. Esta luz es la luz que viene para rescatarnos del abismo en el que nos encontramos. Y por eso se abre, digamos, camino a la salvación. De hecho, si nosotros contemplamos un poquito más los evangelios, veremos algo maravilloso. Jesús nace de noche. No es casual, no nace a mediodía. Es decir, Jesús no nace a plena luz del sol. Con ello, su propio nacimiento, sin hablar, ya nos está diciendo muchas cosas. La más importante de todas, Dios ha venido a una oscuridad que nos tiene atrapados, porque la oscuridad, las tinieblas del mundo, no nos permiten conocer la verdad. Y por eso Dios ha entrado de noche. ¿Se entiende? O sea, es como este contraste, ¿no? Es como este contraste. A partir de esta luz es que se difunde la salvación divina, ¿no?, hacia todo, o sea, digamos, abarcándolo todo. El problema es que nosotros ya contamos la luz, pero podemos no aceptarla o no quererla. Y
optar por seguir en el mundo. Ahí es cuando entra la cuestión del pecado. Es decir, si yo, por ejemplo, no sigo a Cristo, no sigo a Dios, y quiero seguir según, ¿no?, las tinieblas del mundo, voy a tener éxito, pero voy a acabar muy mal. Por ejemplo, puedo ser corrupto, puedo ser asesino, ¿no? Puedo hacer un negocio, ¿no?, muy lucrativo, pero a costa de matar mucha gente o tantas cosas, ¿no? Entonces, el pecado también ahí gana terreno. Entonces, creo que a veces la dificultad que tenemos está en que cuando hablamos de pecado, lo entendemos más como algo moral, o sea, como si fuese ya una falta establecida. Y por eso creo que es muy importante, y eso es lo que he querido hacer a lo largo ya de tantos años, es que volvamos a ubicar el cristianismo no en el plano moral, sino en el plano metafísico, es decir, donde verdaderamente corresponde, ¿no? Por eso he dicho tantas veces que el cristianismo no es moralismo. O sea, es un acontecimiento de otra índole. Entonces, cuando, por ejemplo, decimos que todo es pecado, lo primero que tendríamos que explicar es que, claro, es pecado porque prevalece o está dada de antemano una tiniebla. Y por eso repito, este mundo se va a acabar, ¿no? Cuando se habla del fin del mundo, es porque este mundo echado a perder, este mundo oscuro, no es compatible con la luz. Y cuando la luz se manifieste con todo su esplendor, el mundo desaparece, ¿no? Erradica, por así decirlo, ¿no?, las tinieblas. Entonces, esto ya nos da una idea de la situación real en la que nos encontramos. Por eso creo que han escuchado en varias ocasiones cuando alguien dice, sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que son cosas distintas. O sea, vivimos todos en este mundo, pero al seguir a Jesús, no vivimos según este mundo, ¿no? Aquí sí ayuda en español esta diferencia entre ser y estar, porque yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, ¿no? Un ejemplo muy, muy evidente es nuestra festejada actual. Tú ve el hábito que lleva, ve su vestimenta y ve las celebridades actuales como, no sé, Shakira o Karol G o todas estas celebridades, ¿no? Abanderadas del reggaetón. No tiene nada que ver con la hermana Rosy. Ahí se ve, o sea, las dos respiran el mismo oxígeno, están en el mismo mundo, pero viven de forma totalmente distinta. Entonces, el problema está en que nosotros no estemos dispuestos a renunciar a este mundo. Y entiéndase por ello, no irme a vivir a un bosque apartado, solitario. No, a renunciar a la mentira, el engaño y la falsedad como criterio de vida, como criterio de existencia. Ese es el problema. Sobre todo porque ya no tenemos pretexto, porque la luz ya vino. Por eso decía San Juan, la luz, ¿no?, vino a las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. O sea, es peor, porque si no hubiese luz, pues no habría con qué criterio, con qué poder discernir. Pero la luz ya está. El problema es que muchas veces no aceptamos la luz y preferimos seguir viviendo según el mundo, ¿no? Según, por ejemplo, lo que nos va indicando el mundo. Y lo que vemos es que el mundo, en efecto, es extremadamente confuso. Dijimos, ¿no? Su estrategia principal del mundo, o sea, entendido como una creación caída, hostil, ¿no?, al propio creador, es que busca sembrar confusión. Va a buscar confundirnos. No sé si ahora sí ya te queda más claro, Paula. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso va a decir Newman, una persona que ha tenido, por ejemplo, una formación religiosa, que desde la casa le hablaron de Dios, le hablaron de Cristo, de la Virgen, le enseñaron a rezar, la llevaron a misa, etcétera. De repente sale e incluso empieza a encontrar, ¿no?, estos aspectos que hemos mencionado, o, por ejemplo, casos donde una persona que no tiene una confesión de fe definida parece llevar, por lo menos a primera vista, una vida humanamente incuestionable. O sea, sabemos que hay ateos, muy buenas personas. ¿Qué pasó, hermana?
Em, por eso dicen que la primera evangelización es en nuestra familia, lo que nos han inculcado nuestros padres desde el saber persignarnos, las primeras oraciones, el amor a la Virgen, a Dios, y ya desde ahí se va creando una raíz. Exacto, Y me estoy acordando también, en el Génesis decía que Dios todo lo creó bueno. Y yo digo, pues también todo no puede ser pecado porque pues son cosas buenas para el hombre, nada más que nosotros lo convertimos en pecado desde nuestro actuar, porque sabemos el bien y el mal y no lo hacemos. Como exacto, dices, el mundo nos va engañando, diciéndonos, no te preocupes, todo está bien, no hiciste mal, no vayas a confesarte, ¿para qué estás bien? O sea, esas ideas como que se nos van arraigando y hace que uno se aleje más y más en lugar de acercarse más a Dios. exactamente. Exacto. Por eso aquí hay tres aspectos muy importantes que mencionan, Lucía. Una, en la familia es donde uno debe enraizar el alma en lo celestial. Es en el periodo familiar donde se deben echar las raíces. Solo las raíces, no podemos hacer más. Porque esta existencia va a crecer, va a salir al mundo, va a ir a la escuela, va a trabajar, etcétera, y va a ser fuertemente azotada por el mundo. O sea, imagínense un árbol con vientos fuertísimos. Cuando la raíz no está firme y profunda, es fácilmente arrancada. Cuando la raíz está bien arraigada, valga la redundancia, el árbol es, ¿no?, movido, pero no arrancado. Y todos pasamos esa prueba. Todos la hemos pasado. Incluso la seguimos pasando, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, en lo personal, me cuestiono y digo, ¿no será que estoy haciendo algo incorrecto? Porque yo veo a lo mejor otros youtubers que son como muy exitosos, ¿no? Pero yo no le encuentro sustancia, ¿no? Y digo, ¿no será que estoy haciendo malas cosas, ¿no? Y esos momentitos de turbación, de confusión, aunque sea en mínimo grado, son provocados por el mundo. O sea, hay personas que, por ejemplo, dicen, yo he trabajado honradamente toda mi vida, no he logrado prosperar, y esta persona, ¿no? Se metió en negocios ilícitos y creció como la espuma, o sea, y además parece que le va súper bien, ¿no? Y que no es castigado por Dios, que no es corregido, y a mí al contrario, ¿no? Parece que me encajan el pie en el cuello, ¿no? Como hacerme explotar, ¿no? Y entonces nos confundimos. Ojo, esto es normal. O sea, es normal porque estamos en el mundo. Es normal. Entonces, si nosotros ya en una edad adulta no tenemos esas raíces, pues en eso es en lo que tenemos que trabajar. De hecho, un buen cultivo primero depende de la raíz. Sabemos que una planta que no tiene raíz no prospera. Una planta con muy poca raíz es muy vulnerable. Una planta bien enraizada incluso puede hasta rebrotar. Por ejemplo, un árbol, ¿no? Tú lo puedes cortar prácticamente en la base y rebrota. Se lleva su tiempo, pero rebrota. ¿Por qué? Porque tiene raíces. Entonces, el momento adecuado para echar raíces es en la familia. Es, digamos, ¿no?, la primera labor que nos toca. ¿Por qué? Porque más adelante, de manera inevitable, van a llegar esas sacudidas. La persona empieza a ver estos aspectos que hemos mencionado, por ejemplo, personas que no necesariamente son creyentes o que no tienen un principio religioso definido y que parecen vivir rectamente, o sea, con una vida pues humanamente incuestionable, incluso, por decirlo de alguna manera, hasta virtuosa, ¿no? Dice Newman, además descubren, ¿no?, estas almas jóvenes, que hay personas que parecen obrar no precisamente inspirados por motivos elevados. Esto, dice Newman, lleva al alma humana a hacerse varios cuestionamientos. Y ya sabemos, la pregunta, ¿no?, al final es consecuencia de una duda previa. Entonces, dice Newman, estas almas jóvenes, por ejemplo, pueden llegar al punto donde empiezan a considerar, por lo menos bastante improbable,
que haya gente buena. ¿Por qué? Porque la mayoría no actúa de una manera recta. O bien, puede incluso considerar ya inapropiado mantener una postura cristiana. Porque se da cuenta que no encaja, porque se da cuenta que es criticado y porque pareciera que la postura que él ha decidido asumir, por ejemplo, su compromiso de fe, parece ser algo que se vive en solitario. O sea, como que uno no encuentra muchos compañeros de camino. Al contrario, ¿no? O sea, parece que más bien el mundo se opone a llevar una vida basada en Dios, ¿no? Basada, pues, en este caso, en un compromiso de fe firme. Dice, así, fíjense, dice Newman, de manera paulatina e inconsciente, ¿sí? Ese sistema religioso que había recibido en su juventud, hermoso en sí mismo, práctico y benéfico para su vida privada y pública, etcétera, empieza a perder fuerza, empieza pues a debilitarse. Nuestras convicciones firmes, ¿no?, empiezan por lo menos a tambalearse. Y empezamos, dice Newman, a enfriarnos en el fervor religioso. ¿Por qué? Porque ya estamos, ¿no?, afectados por el virus de la mundanidad. Te repito, a todos, de una u otra manera, nos toca. Dice Newman, ¿qué se sigue de ahí? Que poco a poco va arraigando en el alma humana, acuérdense, en principio, ¿no?, religiosa, una especie de incredulidad refinada. Y es verdad. O sea, vamos, el alma humana parece empezar a convencerse de lo siguiente. O Dios no existe, por cómo se dan las cosas en este mundo, o existe, pero no interviene, ¿no? O sea, o Dios no existe, o Dios es un inútil, indiferente ante todo lo que ocurre. Entonces, dice Newman, ya se siembra en el alma humana, especialmente en el alma joven, una especie de incredulidad refinada. Y dice Newman, es justo en esta disposición interior, ¿no?, el grave peligro que corren las personas que desean hacer el bien en el tiempo actual. Fíjense, está hablando en 1832. Y esto lo único que ha hecho es intensificarse. Hoy hay muchas personas que consideran prácticamente que ser bueno es ser imbécil, o que intentar obrar rectamente no te va a conducir a nada bueno, que es una pérdida de tiempo y que no tiene caso, ¿no?, intentar hacer algo bueno por alguien más. Hemos llegado al extremo, ¿no? No sé cómo sea la cosa en Chile, pero al menos en México, particularmente en la ciudad, es muy común ya, ¿no?, que si una persona, por ejemplo, está siendo asaltada, no nos metamos. ¿Por qué? No queremos tener problemas o no queremos salir perjudicados. Digamos que ese es como un argumento muy práctico, ¿no? Decir, es que va armado, entonces tú te metes, te disparan, mejor síguete de largo. Pero hay una razón más de fondo, y es considerar, o ya prácticamente estar convencidos, de que, en último término, hacer el bien no vale la pena. No vale la pena. O sea, es mejor dejarlo pasar, ¿no? Si yo escucho que hay gritos afuera en la calle de una persona que está siendo violentada, pues cierro mi ventana o mi cortina, apago la luz y me hago como que no pasa nada. O sea, como que, en definitiva, obrar bien no vale la pena. Dice Newman, entonces empieza un conflicto. Por una parte, sienten la necesidad de hacer el bien, pero por otro lado se refrenan porque empiezan a estar convencidos de que no es algo que, como les he dicho, vale la pena. Dice, al final, por lo regular sucede que las personas que han tenido una formación religiosa
y no han estado bien enraizadas y ya experimentaron las sacudidas de este mundo, ¿no? Terminan afirmando que en definitiva la religión como base de vida es más bien un estorbo para continuar adelante. O sea, empiezan a pensar, en pocas palabras, que lo que está mal es su formación religiosa, no el mundo en el cual viven. Y entonces empezarán a ver la religión, una, como algo inadecuado. Dos, como algo insostenible. Y tres, como algo innecesario. Y eso ya lo vemos a estas alturas de manera bastante cotidiana. Por ejemplo, personas que están ya extremadamente convencidas de que para tener una pareja o una relación no es necesario casarse, y mucho menos por la iglesia. A lo mejor por el civil, y eso por las cuestiones económicas, ¿no? Que puedan llegar a presentarse. Pero en definitiva, el sacramento del matrimonio es completamente irrelevante, ¿no? Dice Newman, entonces, muchas de las personas que ya están en esta etapa creen, en definitiva, que el cristianismo es algo obsoleto y que tarde o temprano tendrá que ser reemplazado por los nuevos avances y las novedades que nos vaya ofreciendo el mundo actual. Tiene razón, o sea, les digo, es sorprendente, ¿no? Me sorprende mucho que Newman esté escribiendo esto en 1832, parece que esté hablando de hoy en día. Por ejemplo, sabemos que una de las maneras a través de las cuales se ha debilitado intencionadamente al cristianismo es por medio de las prácticas orientalistas. Yoga, feng shui, meditación de todo tipo, color y sabor, relajación mental, y siempre con ese toque como de misticismo, ¿no? Que va desde los olores hasta las texturas. Esos inciensos que queman tan feos, ¿no? Tan chocantes, ¿no? Para quitarse las malas vibras. Entonces te da la idea, te sugiere que llevas una vida más profunda, más espiritual, donde en definitiva el cristianismo no tiene cabida. ¿Sí? Esa es otra de las tendencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, practicar yoga no implica un compromiso religiosamente definido. Yo voy a meditar y se acabó, ¿no? Incluso quiero profundizar o quiero darle, como les digo, como un aire de misticismo ahí extraño, ¿no? Que parece incluso hacerme hasta ligero. Pero era una manera en la cual también el cristianismo ha sido desplazado. Incluso sabemos que el cristianismo, en gran medida, ha sido extremadamente desprestigiado, tanto desde fuera como desde dentro. Desde fuera, viendo el cristianismo, particularmente la Iglesia del Señor, ¿no? Su iglesia, la Iglesia Católica, como algo anticuado y inapropiado para los tiempos actuales. Y desde dentro, tratando de señalar una y otra vez los múltiples fallos que suelen darse en sus principales representantes, en particular los sacerdotes. Sabemos que a estas alturas prácticamente la figura del sacerdocio como tal está desacreditada. Nos guste o no. Los religiosos, las religiosas todavía se están salvando, pero ya también van para allá. Ya también hay casos de donde se empieza a hablar de religiosas que hacen esto, de religiosos por allá, pero también van. ¿De acuerdo? ¿Paola? Ay, perdón. ¿Se acuerda que el otro día una persona en la clase preguntó sobre unos libros para lo de la psicología porque no quería hablar justamente del budismo? Y yo en mis redes sociales publiqué que los católicos debemos de buscar ayuda psicológica católica, justamente por lo mismo. Y tengo muchos amigos y familiares que son psicólogos y no sabe cómo me llovió, pero, o sea, se hizo ahí una bola de comentarios en contra por decir que los católicos debemos de buscar personas que entiendan el catolicismo. Entonces, como las nuevas generaciones de los psicólogos hablan mucho sobre el budismo y esas cosas, de verdad que hasta me daban ganas de cerrar mi Facebook porque, les digo, es así, es muy
sí llegó un momento en donde yo dije, o estoy muy estúpida yo, porque me decían que si yo no sabía de un tema no hablara de esas cosas, ¿no? Entonces, dije, sí llegó un momento donde me dije, siento que estoy estúpida porque pues, todo mundo se me echa encima, ¿no? Y también me pasó y me empecé a reír cuando reflexioné sobre cuando usted nos estaba diciendo también cómo reaccionamos ante el enojo, ante la frustración y todo, ¿no? De queremos decir y queremos hacer y ahora yo te voy a pegar y ahora yo te voy a hacer. Y entonces, pues ya lo único que hice fue calmarme y decir, no, pues ya, o sea, eh, tratar de reaccionar según cómo tenemos que reaccionar los católicos y como he aprendido con usted, porque sí es complicado, frustrante, mucho. No, sí, claro. Sí, ese es el espíritu del mundo. Lo que les decía, su arrogancia, ¿no? De cómo te atreves a decir esto si no sabes, ¿no? Aquí Dios no tiene nada que ver, ¿no? No lo metas. Es lo que a mí me decían en el doctorado, ¿no? Dice, a ver, quita a Cristo, quita a Jesús, a ver, ¿qué queda? Yo le dije, no, quito a Cristo, quito todo. Y lo dije así abiertamente en el examen, o sea, en mi examen profesional. Les dije, a ver, si ustedes me piden que quite a Cristo, de acuerdo, lo quito, pero entonces quito todo y no hay grado. Así de simple. Y al final me dieron mención honorífica. Afortunadamente, ¿no? Era Pascua. Entonces me decían que hablaba mucho de la presencia de él. Les dije, oh, pues es Pascua, hombre. Ya después hablamos, si quieren, de la ausencia del Sábado Santo, pero pues ahorita entienden, ¿no? Ya entre broma y broma es relajo. Eso es el mundo. Es decir, el mundo tiene dos rasgos muy específicos. El primero es la insolencia. El mundo es insolente. Porque, voy a decir de esta manera, el mundo piensa que siendo insolente es aceptado. O sea, piensa que por medio de ofender tiene autoridad. Por medio de insultar, por medio de desacreditar, por medio, en pocas palabras, de ofender. Y eso es lo que también a veces nos hace titubear, porque pareciera que en efecto, ¿no? Si yo intento conservarme como católico, pues me estoy como quedando hasta en ridículo, ¿no? O me estoy viendo mal, o parece que estoy desfasado o desconectado de las dinámicas de vida que se están dando en los tiempos presentes, ¿no? O sea, como que no encajo, pues, ¿no? Y entonces nos empezamos a cuestionar. O sea, al final la pregunta es muy simple. ¿No estaré mal? O sea, ¿no será que tengo que ser más flexible, conceder ciertas cosas, etcétera? O sea, ¿no será que, en pocas palabras, debo de reconocer, ¿no? Que estoy equivocado y que el mundo es el que está bien? O sea, creo que todos, por eso les decía, es tan importante, ¿no? Nos demos cuenta que de una u otra manera atravesamos estos como ataques, ¿no? De parte del mundo. Dime, Hila. Y por ejemplo, en esos casos, o digo, porque también a mí me ha pasado, o sea, ¿qué es lo correcto? Porque, bueno, yo lo que, no sé, la postura que muchas veces he tomado, a veces es, pues no hablo de eso. O sea, es complicado, o sea, porque, no sé, por ejemplo, ya yo dentro de mi familia, o sea, mis hermanos, pues, o sea, mi hermano va a misa normal, pero vive en el mundo, o sea, mi hermana también lleva una vida así medio complicada, pero como que yo siento que a veces cuando hablo o trato de explicar algo es así como que, ay, pobrecita, o sea, porque pues no sé, digo, yo trato de llevar una vida sencilla y ellos lo ven diferente, o sea, para mí yo estoy bien, o sea, yo estoy feliz con la vida que escogí y ellos pues sí, viajan mucho y todo, pero pues no sé, o sea, como que siento como que a veces como que te ven como que, ay, pobrecita, que eso no sale, ay, pobrecita. Pues no, o sea, yo la verdad es que yo vivo tranquila y vivo feliz, pero no sé, no sé, o sea, no sé bien, o sea, qué postura, o sea, si seguir, como quiera, digo, siempre, o sea, yo en lo mío estoy firme,
pero como que a veces caigo en eso de que digo, ay, pues no, ni me van a entender, ni les interesa, ni... Entonces, pues ya no digo nada. Entonces, pues, no sé, es complicado, es complicado. O sea, ya, digo, estas clases han sido para mí como que siento que nos estás jalando un poquito más profundo y te mueve muchas cosas. Digo, yo estoy bien firme, o sea, y no le tengo miedo a vivir una vida sencilla. Y digo, para mí es perfecto, o sea, te quitas mil complicaciones, o sea, digo, yo vivo en paz, pero sí, o sea, así como dices, no encajas, o sea, no encajas en ninguna parte y te vas quedando medio sola, pero pues, no sé, encuentras la manera de, pues no sé, pues de no crear conflicto. Digo, porque pues también eso pues no está tan padre. No, sí, claro, y no se puede vivir pues, en un conflicto permanente, ¿no? Y tampoco es lo indicado. Por eso yo les he dicho, o sea, nuestra lucha actual en estos momentos no es cambiar el mundo, es que el mundo no te cambie a ti. O sea, ahorita nosotros como creyentes no estamos llamados a cambiar el mundo. Estamos llamados a que el mundo no nos cambie. ¿Cómo no nos va a cambiar? No manteniéndote en la superficie, es como en el mar. Si tú te quedas en la superficie, las olas son tan frecuentes que te arrastran. Entonces, cuando viene una ola muy fuerte, lo que tienes que hacer es hundirte, ¿no? O sea, profundizar. Y eso es lo que en efecto estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Tener raíces lo suficientemente firmes que están en lo profundo, no en lo meramente superficial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Profundizar, por ejemplo, ¿no? Hay dos aspectos que también no podemos pasar por alto. El primero es que de 9 de cada 10 personas con las que nos vinculemos no están en la misma situación que nosotros. O sea, tenemos el mundo en contra. Y eso nos coloca en una situación complicada, incluso en una situación delicada, ¿no? Donde o nos van a ver con lástima o nos van a ver con molestia, ¿no? Generalmente son las dos tendencias. O sea, ay, ahí viene esta, ya no hablamos, uy, se va a ofender, se burlan, ¿no? O te dicen, ay, pobrecita, ¿no? La ingenua o la tonta, aunque no te lo digan de frente. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no entrar en discusiones inútiles y estériles. Esto no se trata de dar de la vuelta, simple y sencillamente, ¿no? No dejarse arrastrar por estas embestidas, ¿no? Este oleaje constante que llega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues profundizar. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo noto que a lo mejor en una plática mi hermano está exponiendo opiniones insostenibles o de plano, ¿no? O sea, insensatas, pues yo le pido interiormente al Señor que lo ilumine. Interiormente puedo convivir, pero también hay que dejar muy claro que no estamos dispuestos a ceder. O sea, eso es importante. O sea, dejar claro que nos podemos acercar, pero hay puntos en los que en definitiva los desacuerdos son inquebrantables. O sea, eso me parece importantísimo. Por ejemplo, podemos comer, convivir, bromear, pero si empiezan a insultar al Señor, yo no le entro. Ahí no, o sea, y ahí también, ¿no? Tener esa claridad y esa firmeza. Que no es que se imponga, es que yo muestro los límites que tengo establecidos. Es decir, yo no voy más allá, pero tampoco dejo que quieran, ¿no? Invadirme o que quieran doblegarme o ganar terreno en mi interior. El otro aspecto es que también no nos debe de alarmar mucho saber que como cristianos, o sea, como verdaderos discípulos de Cristo, estamos llamados a experimentar una soledad. Pero es la soledad del Señor. O sea, el Señor también la pasó muy solo, ¿no? Incomprendido, hasta endemoniado le dijeron, enloquecido, pecador, blasfemo, ¿no? En la cruz está abandonado, ¿no? Está María, solamente está Juan. Les digo, de 12, uno. Y es la misma situación del cristiano. ¿Es doloroso? Sí es doloroso. Puede causar, ¿no? Como
incomodidad, es cierto, pero eso es parte de, o sea, también hay una soledad importante del cristiano. Pero esto se debe al mundo, o sea, porque el mundo está en nuestra contra, ¿no? Y es lo que el Señor decía, si a mí me han perseguido, también lo harán con ustedes, ¿no? Si a mí me han rechazado, también lo rechazarán ustedes. Por eso no se olviden que a mí me lo hizo primero, ¿no? Entonces, eso aquí ya nos da una luz, ¿no? Si el mundo está en nuestra contra, pues entonces no voy tan mal, ¿no? Es lo que decía el santo cura de Ars. El santo cura de Ars decía, si nunca te has topado con el demonio de frente, quiere decir que vas en el camino en el que él te lleva, ¿no? Cuando uno va contracorriente, pues uno siente, ¿no?, el empuje. Y eso también puede generar cansancio, puede generar fastidio, puede generar agotamiento. Bueno, ¿qué hay que hacer? Reponerse siempre en la oración y desahogar el corazón. Por ejemplo, diciéndole, me siento solo, me siento incomprendido, me siento abandonado, ¿no? Y desahogarse con él. Y al mismo tiempo dejarse fortalecer por él. Es decir, eso nos tiene que invitar, ¿no?, a intensificar la presencia de Dios en nuestra vida, o sea, nuestra relación íntima con el Señor. Esa es la base, ¿no? Y entender como el panorama, digamos, completo, ¿no? Y tampoco dejarse perturbar. Porque si no, y esto es lo que está en juego, ese tipo de situaciones que pueden volverse tan ordinarias, tan cotidianas, ¿no? Al final, lo que pretenden es una cosa, que nos vayamos apartando, así sea centímetro a centímetro, de la verdad, que es Cristo, que es Jesús. Y que entonces nosotros estemos dispuestos a ceder, ¿no?, terreno poco a poco, poquito a poco. Dice, y eso es lo que va a pretender el mundo, o sea, apartarnos de la verdad, ¿no?, darnos la luz para dejarnos oscuras. Dice Newman, por eso un alma joven que ya está en esta tercera etapa y empieza a dejarse llevar lejos de la verdad que es Jesús, en un primer momento, fíjate, y perdón por la alusión, pero aquí está tu hermano, dice Newman, ¿no? Es reacio a abandonar su primitiva fe. Sigue asistiendo a la misa, ¿no? Sigue participando de la celebración litúrgica, pero ya está a las puertas de la iglesia. Y con ello, dice Newman, lo único que hace es testificar contra sí mismo por permanecer allí. Porque esa es la doblez. Y tú lo acabas de decir. Hermano es así, pero vive en el mundo. Vive según el mundo, es del mundo. Entonces, el hecho de asistir a misa es más perjudicial que benéfico para él. Por su propia situación de vida. Y por eso dice Newman, ¿qué pasa en ese caso? Pierde la recompensa otorgada incluso a los prosélitos de la puerta en tiempos del paganismo. Es decir, en esos casos, ¿no?, ya en esta tercera etapa, uno se convierte en algo peor que un pagano. ¿Por qué? Porque el pagano no conoce. Eso no lo justifica, pero sí lo hace más comprensible. En cambio, el que conoce a Cristo y aún así se aparta diciendo que permanece, dice Newman, testifica contra sí mismo. Se muestra prácticamente como alguien ingrato. Ahí lo que vemos es una ingratitud. O sea, para ellos, su vida de fe es un adorno, o sea, es un decorado, es una fachada que puede ser para tratar de silenciar su propia conciencia, pensando que, ok, obro rectamente, yo no soy como mi hermana Hilda, la hipócrita, ¿no?, que no sale de la iglesia, es una rata de sacristía, ay, padrecito, se va a confesar, pero tiene esto y esto, yo no, ¿no? Yo voy, soy sincero y digo y hago, y siempre buscan, ¿no?, la manera para que al final uno quede mal. Y entonces lo que les digo, ¿no? Experimentamos otra vez esa crisis de duda, aunque sea mínima,
que nos lleva a plantearnos, ¿no será que sí estoy equivocado? ¿No será que sí estoy mal? ¿O que sí ya estoy muy anticuado o muy anticuada? ¿O como que debo, por así decirlo, modernizarme? Dice Newman, no. ¿Por qué? Porque ya en esta tercera etapa, ¿no? Las personas mantienen su fe, pero ya no, o ya perdieron de vista la importancia que tiene. ¿Qué han hecho de la fe? Algo superficial, algo irrelevante, algo incluso por completo secundario. Dice, además, cuando descubren que muchas personas no estarán de acuerdo entre sí sobre algunos puntos de doctrina y disciplina, entonces va a decir Newman, elaboran estrategias para, ¿no?, poder salir lo mejor parados posible. Por ejemplo, ¿no?, empezarán a decir, ¿no?, que claro, Dios existe, pero está en todas partes. Que la iglesia, ya ves cómo te sonríes, Hilda, parece la radiografía del alma de tu hermano. O sea, y esto te lo digo no para inculpar, o sea, para que comprendamos bien la situación en la que se encuentra. Dice, o dirán, la Iglesia Católica es importante, pero no es la única. Incluso, dice Newman, llegarán a decir, ¿no?, una persona que no cree en Dios, sí, es que el cielo existe, también podrá salvarse sin prácticamente ningún problema, ¿no? En pocas palabras, ahí ya vemos en esta tercera etapa un alma fragmentada. Ya no tienen el centro a Cristo, sino es una especie de cristal que se ha hecho pedazos. Y entonces empieza a hablarte de los pedacitos que están en cada parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es, otra vez, ¿no?, confundir y hacernos creer que lo que afirmamos no es cierto. ¿Fuera de la iglesia hay salvación? Sí, claro, claro, porque la salvación es Cristo. Él es la salvación. ¿Cristo está de manera explícita, completa y total en la iglesia? Sí, pero también está fuera de la iglesia. Y también ahí hay salvación. Y son otros criterios distintos. Pero aún así, la salvación atraviesa la vía de la verdad. Aun cuando no sea, por ejemplo, precisamente en la iglesia, ¿no? Por eso va a decir Newman, ¿qué empieza a suceder vamos a decirlo, ¿no?, ya a estas alturas, en esta tercera etapa? Número uno, se sigue sosteniendo que la fe es importante, pero no esencial. Y ahí es donde el mundo gana. ¿Por qué? Porque Dios no se niega, pero se le banaliza, se le trivializa. De hecho, adelantándome un poquito, por eso Newman, ya lo veremos la vez próxima, ¿no?, habla del triunfo de la visión profana sobre la fe. Es decir, la fe ya no se ve como algo sagrado, sino como algo profano, como un ritual más entre otros rituales. Ya no tiene centralidad, ya no tiene peso, ya no involucra un compromiso definido y mucho menos un encuentro con Jesús. Ya no. Y ese es el momento actual en el que nos encontramos. Por ejemplo, me puedo decir cristiano, o sea, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, y no obstante, no mantener ningún tipo de relación con esa persona. Es como si yo dijera que estoy casado con mi esposa, pero nunca la veo ni vivimos juntos, ni sé de ella, pero estoy casado. ¿Entiende? Esto es parte precisamente de los engaños. Y por eso también no es casual que Ratzinger, por ejemplo, haya hablado de el neopaganismo de estos tiempos. ¿Por qué es un neopaganismo? Porque no niega lo divino, pero hace de Cristo un iluminado entre otros iluminados y uno más del enorme panteón de las deidades. Por eso hay quienes incluso dicen, ¿no? Pues tú puedes creer en Cristo, en Mahoma, en Buda o en no sé qué, ¿no? En los reptilianos, Daddy Yankee o no sé, te salvas, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Maestro, Dime, hermano.
No, yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, los primeros cristianos que daban su vida por Cristo, se decía que era porque, bueno, yo lo entiendo así, como respuesta de la fe que le tenían y aunque les decían que creyeran en otro Dios y ellos no se aferraban a Dios, en decir, Dios es mi único Dios y por él muero, ¿no? O que me maten. Entonces yo ya ahí me confundí porque digo, bueno, pues la fe, se dice que la fe es confianza, ¿no? En alguien y en este punto pues es Dios. Yo confío totalmente en Dios que decían los primeros mártires, ¿no? Si en estos momentos nos dicen, das la vida por Cristo, la dan. Entonces, como que ahí me confundí tantito. Sí entiendo. Ahorita Lo que no. pasa, sí entiendo. Lo que pasa es que, a ver, hay que entender dos cosas. En los primeros tiempos era muy necesario un martirio de sangre. O sea, ¿por qué? Porque era una manera en la cual se ponía de manifiesto, ¿no?, que la presencia de Cristo era real. Tan real que la vida o la existencia en este mundo se volvía secundaria. O sea, ya había algo más grande, ¿no?, de lo cual se tenía certeza plena, que era la vida eterna y el encuentro con Cristo, ¿no?, con el Salvador. Es decir, se tenían que poner cimientos muy sólidos. Si nos damos cuenta, después de la etapa de martirio, viene la etapa, ¿no?, de los monasterios. O sea, ya no hay que derramar la sangre, sino hay que consagrar la vida al Señor. En la última fase, se da otra modificación, que es la obra del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que se anula el martirio de sangre o que se elimina la vida religiosa. Simplemente ahora también mostrar, ¿no?, en el último paso, que uno puede estar consagrado a Dios incluso fuera de un convento o fuera de un monasterio. Ahora el monasterio es el mundo en su totalidad. Y con ello ya vemos el panorama cubierto, es decir, personas consagradas, personas laicas, ¿no?, que muestran que Dios no está restringido a un modelo, en este caso en particular. Y lo que ha cambiado, y eso es a veces, ¿no?, lo que a lo mejor nos puede confundir, como dice la hermana Rocío, es lo siguiente. En los primeros tiempos se nos invitaba a negar a Cristo, y eso, si uno decía no, yo permanezco con Cristo, implicaba perder la vida. Hoy en día se nos invita no a negar a Cristo, se nos invita a relativizarlo, y a cambio lo que vamos a recibir no es la muerte, es la premiación mundana, La vida. el éxito. Ujú. Esa es la diferencia, hermana. No sé si me explico, Gracias, sí, ya. ¿no? Esta es la diferencia. Es mucho más sutil, es mucho más drástico y es mucho más difícil de oponerse, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos el peso real de la tentación que se impone y que no es tan sencillo rechazar. Por ejemplo, imagínense que a mí me ofrecen un empleo, pero a costa de decir mentiras y aparte súper bien remunerado. Lo primero que yo pensaría como humano es decir, pues ahora sí podría pagar esto, podría cambiar aquello, podría salir de vacaciones, podría llevar a mis hijas a que conozcan esto, podría pintar sus habitaciones, podría comprar ropa. O sea, pareciera que el mundo se resuelve, ¿no? Y algo así es seductor, ¿no? Nos impacta. Y ahí es cuando nosotros damos un paso al frente a la luz de la fe. Y yo puedo decir, claro, esto es lo que me ofrece el mundo. Lo necesito, sí, pero Dios también me lo puede dar de otra manera, sin que yo necesariamente no lo tenga que traicionar, y Él sabrá su momento. Como la frase que les dije ayer de San Juan Bosco, ¿no? San Juan Bosco decía, mira, no te preocupes, tú haz todo lo que puedas y Dios va a hacer todo lo que tú no puedes. Y entonces viene la paz. Por eso ahora lo curioso es que el testimonio del cristiano es manifestar en la propia vida su renuncia al mundo, en las dinámicas ordinarias de la vida,
que no necesariamente va a implicar el derramamiento de sangre, pero sí va a implicar, ¿no?, el desprestigio, la limitación y también el desprecio del mundo. ¿Cómo pudiendo hacer más, ¿no?, te quedas limitada? O cómo pudiendo tener más éxito, pareces estar como reprimido, cosas por el estilo. No, en la dinámica actual, hoy el testimonio consiste en que no permitamos que el mundo nos cambie y eso lo único que requiere es una vida sincera, intensa de oración, ¿no?, de encuentro con el Señor, de un encuentro vivo y de enraizamiento fuerte. ¿Por qué? Porque siendo honestos, la cosa no va a cambiar para mejor. Yo creo que va a empeorar, yo creo que se va a intensificar. Y por eso hablamos de los últimos tiempos, ¿no? Cuando dice que ya en los últimos tiempos, ¿no?, hasta los santos se van a ver, ¿no?, mareados, por decir lo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Adelantarnos y echar raíces. Va a venir el huracán, pues como las palmeras. Fíjense, ¿no? La palmera, yo la admiro mucho porque si te fijas, ¿no?, los videos de huracanes, ¿no?, las dobla casi hasta el piso, ¿no? Su hermosa cabellera rasta, ¿no? Rastafari, así tienen como rastas preciosas, bailan, ¿no? Pero no las arrancan. ¿Por qué? Porque las raíces de las palmeras son extremadamente profundas y extremadamente gruesas. Y eso es lo que hoy necesitamos, enraizar, porque la mayoría de nosotros no tenemos raíces. Y si las tenemos son muy cortitas. Entonces, cualquier viento de doctrina, cualquier ataque mundano nos lleva, ¿no? Hoy no. Hoy es aferrarse a Cristo. Es decir, con todo el corazón, con toda mi alma, ¿no?, con todo mi ser, con toda mi mente, con todas mis capacidades. Y además mostrando que eso es lo mejor de todo, que esa comunión viva con Cristo genera una experiencia de vida que este mundo no conoce. Otra vez, que estar en comunión con Cristo no implica que no voy a tener problemas. No, implica que voy a poder vivir con alegría los problemas. Y si no con alegría, con paz. O que por lo menos le voy a poder servir con buen humor. No enojado, ni amargado, ni triste, a pesar de todo. Y eso es lo que despierta curiosidad. Ese es el llamado. Por eso hoy nuestro testimonio, más que ser doctrinal o más que ser verbal, tiene que ser vivencial, en los gestos diarios de la vida. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tengas tantas limitaciones y no estés frustrado? ¿O cómo es posible que vivas con limitaciones, estrecheces, carencias y no te sientas amargada o amargado? Porque los que viven según el mundo en la época actual, lo que vemos es que no tienen llenadero, o sea, forman parte, ¿no?, del club de los frustrados intensivos, ¿no? Frustración tras frustración, y por eso siempre buscan, ¿no?, renovar las novedades para sentir que no caen en un hastío. Y uno se da cuenta de que al final no necesita tantas cosas, ¿no?, para poder permanecer tranquilo, ¿no? Al contrario, uno empieza como a despojarse de ello, ¿no?, quedándose en la simpleza, ¿no?, de la vida, de la existencia misma. Ahí es donde se vive la pobreza. O sea, la pobreza, eso lo sabes tú muy bien, hermana Rocío, no es la carencia de bienes materiales, ¿no? Ha habido santos emperadores, ya hablaremos en su momento, por ejemplo, de San Enrique II, que fue emperador del Imperio Romano Germánico, es un emperador. No es eso. O sea, la pobreza es saber que no dependo de las cosas que tengo, sino del que me sostiene, ¿no?, del que me ama. De tal manera que si no tengo, no me amargo, y si tengo, tampoco me enloquezco, ¿no? Me mantengo firme, me mantengo recto. Bueno, hasta aquí entonces ya con esta tercera etapa para terminar con este importante sermón. Espero que les dé también muchas luces y, como dice Hilda, que se remueva. Porque, fíjate, Hilda, ¿no?, hoy que estamos muy agronómicos. Cuando una planta lleva mucho tiempo sembrada, ya no absorbe bien los nutrientes y hay que removerle la tierra, hay que rastrillarla,
No arrancarla, no, rastrillarla, ¿no? Ponerle su abonito para que se oxigene y enraice todavía mejor. Por eso cuando me dices que se mueven muchas cosas, digo, qué bueno. Entonces quiere decir que el trabajo se está haciendo, es decir, que Dios, Espíritu Santo, está trabajando, ¿no? El perfecto jardinero de todos los campos, ¿no? El experto en cultivar el alma humana en este mundo y a pesar de este mundo. Bueno, pues en esta semana pidámosle, Señor, ahora dirijámonos especialmente a Dios, Espíritu Santo, pidámosle que nos libre a nosotros, ¿no? Y a los demás de la mundanidad, de las tinieblas, que nos conceda realmente libertad de espíritu para hacer luz para los demás. Así sea un cerillito. Si es una hoguera, mejor, pero aunque sea un cerillito, no importa, pero que sea luz. ¿De acuerdo? Bueno, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Hermana Rocío, un gran abrazo, feliz cumpleaños, lo mejor para ti. Olivia, también para ti un gran abrazo, lo mismo para ti, Paula, también para Hilda, para ustedes y todas sus familias. Que Dios les acompañe y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros sin ningún obstáculo. Saber que somos tierra, ¿no? Y la tierra no se mueve, se deja, ¿no? Mover, se deja rastrillar, quitar malas hierbas, abonar, ¿no? A veces trasplantar, pero Dios sabe cómo. ¿De acuerdo? Bueno, pues que pasen muy buena noche, Muchas que tengan gracias. muy buen descanso y estamos en contacto. Cuídense mucho, las quiero. Gracias. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye.